Durante años nadie quiso sentarse a su lado en las reuniones familiares. No porque fuera grosera, no porque fuera conflictiva, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque era sencilla. Su ropa siempre era la misma. Su forma de hablar no había cambiado con los años, y su sola presencia recordaba un pasado que todos los demás se esforzaban por olvidar. Cuando la familia empezó a progresar, ella se volvió incómoda, no encajaba en las fotos, no combinaba con los nuevos amigos, no quedaba bien en los eventos importantes. Así que poco a poco comenzaron a dejarla fuera. Primero fueron excusas pequeñas, luego silencios largos, después la ausencia total. Y ella lo entendió todo. Nunca reclamó, nunca preguntó, nunca hizo sentir culpable a nadie, solo siguió siendo quien siempre fue. Mientras tanto, sus hijos hablaban de humildad, pero vivían de orgullo. Hablaban de familia, pero practicaban distancia y hablaban de valores, sin notar que los habían dejado sentados solos en una casa pequeña. Hasta que un día, cuando la familia enfrentó una crisis que ningún dinero podía resolver, cuando las apariencias ya no sirvieron de nada, cuando nadie sabía qué decisión tomar, la voz más ignorada fue la única que supo qué decir. Y en ese momento, todos entendieron algo tarde. La humildad que tanto despreciaron era exactamente lo que necesitaban para salvarse. Si alguna vez viste a alguien ser tratado como menos, quédate hasta el final de esta historia. Y si quieres seguir escuchando relatos que rescatan valores que el mundo insiste en olvidar, suscríbete ahora a Voces del Legado. Porque a veces la mayor sabiduría vive en quien nadie quiso escuchar. La abuela siempre había vivido de la misma manera. No por falta de ambición, sino por convicción. Nunca le interesaron los lujos, nunca persiguió apariencias. Para ella, una vida digna se medía por la tranquilidad al dormir y la honestidad al despertar. Vivía en una casa pequeña, limpia, silenciosa. Muebles antiguos, cortinas sencillas, fotografías enmarcadas con cuidado. En una de ellas aparecían sus hijos cuando aún eran niños, descalzos, sonriendo frente a una realidad que en ese entonces no les avergonzaba. Con los años todo cambió. Sus hijos crecieron, estudiaron, se mudaron, prosperaron, compraron casas más grandes, autos nuevos, aprendieron a vestir mejor, a hablar diferente, a esconder ciertos orígenes cuando era conveniente. Y en ese proceso, sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta demasiado bien, comenzaron a alejarse de ella. Al principio la visitaban los domingos, después una vez al mes, luego solo en fechas importantes. Siempre con prisa, siempre mirando el reloj, siempre diciendo que volverían pronto. La abuela los recibía igual. Ponía la mesa, servía el café, escuchaba con atención historias que ya no entendía del todo. Negocios, viajes, personas que nunca conocería. Nunca interrumpía, nunca opinaba de más. Había aprendido que a cierta edad hablar poco evitaba incomodar. Pero lo que más dolía no era el silencio, sino las miradas. Miradas que evitaban su ropa sencilla. Miradas que se incomodaban cuando hablaba de cosas simples. Miradas que parecían decir, no encajas aquí. Un día dejó de recibir invitaciones a ciertos eventos. No es un lugar para ti. Te cansarías mucho, no te sentirías cómoda. Frases dichas con tono amable, pero cargadas de rechazo. Ella entendía el mensaje completo. Cuando los hijos comenzaron a organizar reuniones en restaurantes elegantes, la dejaron fuera. Cuando celebraron ascensos, aniversarios y logros, ella fue una idea tardía, una llamada rápida, un saludo distante, y aún así jamás los confrontó. Porque su forma de amar no exigía reconocimiento, solo presencia. Con el tiempo, la familia empezó a verla como un recuerdo incómodo, algo que pertenecía a una etapa superada, una figura que no sumaba prestigio, solo historia. Lo que nadie notó es que mientras todos miraban hacia arriba, ella seguía mirando hacia adentro. Y allí,
Donde el orgullo no entraba, la humildad se fortalecía. Ese carácter silencioso, que nadie valoraba, estaba a punto de convertirse en la única brújula cuando todo lo demás fallara. Pero aún no lo sabían. El cambio en los hijos no ocurrió de un día para otro. Fue gradual, silencioso, casi imperceptible al principio. Cada uno, a su manera, comenzó a sentirse distinto, mejor posicionados, más preparados, más modernos, y con ese nuevo lugar en el mundo apareció una idea peligrosa, la de que el pasado debía quedarse atrás. Y la abuela representaba exactamente eso. No porque fuera ignorante, no porque fuera una carga, sino porque su sola existencia recordaba de dónde habían salido. Cuando hablaban de sus logros, evitaban mencionar los sacrificios que ella había hecho. Cuando contaban sus historias de éxito, omitían los años en que ella sostuvo la casa con trabajos modestos, manos cansadas y una dignidad inquebrantable. No era odio, era algo peor: vergüenza. Algunos hijos comenzaron a corregirla en público. Otros le pedían que hablara menos, que no hiciera comentarios innecesarios, que no contara historias antiguas. Decían que era por su bien, que así no se sentiría incómoda. Pero la incomodidad no era de ella, era de ellos. En las reuniones familiares, la abuela empezó a quedarse en silencio, observando. Veía cómo sus hijos hablaban de inversiones, de contactos, de oportunidades, cómo se interrumpían entre ellos, cómo competían sutilmente por demostrar quién había llegado más lejos. Y mientras tanto, ella desaparecía de la conversación. En más de una ocasión, alguno comentó, con una sonrisa tensa, que tal vez sería mejor que ella se quedara en casa la próxima vez, que el ambiente no era adecuado, que la gente no entendería su forma sencilla de ser. Ella asentía, siempre asentía. Había aprendido que discutir con el orgullo no lleva a ningún lugar. El distanciamiento se volvió costumbre. Las visitas se hicieron breves, las llamadas esporádicas. Y cuando alguien mencionó la posibilidad de que viviera en un lugar más apropiado para su edad, la decisión ya estaba tomada antes de que ella pudiera opinar. No fue presentado como abandono, fue presentado como cuidado. Estarás mejor, te atenderán, es lo más responsable. Ella escuchó todo con atención y aceptó, porque entendía algo que ellos no. Cuando el orgullo decide, la humildad solo puede observar. Lo que ninguno de los hijos imaginaba es que estaban alejándose justamente de la única persona que aún sabía escuchar sin juzgar, hablar sin herir y actuar sin esperar nada a cambio. Y ese error, hecho con educación y buenas intenciones, tendría consecuencias que ninguno estaba preparado para enfrentar. El lugar al que llevaron a la abuela era limpio, ordenado, silencioso. Demasiado silencioso. Las primeras semanas, los hijos cumplieron lo prometido. La visitaron, preguntaron si estaba bien, llevaron frutas, flores, palabras tranquilizadoras. Todo parecía correcto, en apariencia. Pero el tiempo hizo lo que siempre hace. Desgastó la intención. Las visitas se espacieron, las llamadas se acortaron, las excusas comenzaron a repetirse. Esta semana fue imposible. Trabajo, los niños, luego voy. La abuela nunca reclamó, nunca pidió más, nunca hizo sentir culpable a nadie. Se sentaba junto a la ventana cada tarde, observando cómo el sol descendía lentamente. Veía pasar a otras familias, escuchaba risas ajenas, conversaciones que no le pertenecían, y aún así, conservaba una serenidad que desconcertaba incluso a quienes la atendían. Porque no estaba enojada, estaba consciente. Sabía que, para sus hijos, ella se había convertido en una responsabilidad incómoda, algo que había que resolver, no compartir. En fechas importantes, las visitas eran más frecuentes, no por deseo, sino por compromiso. Llegaban bien vestidos, hablaban deprisa, preguntaban lo justo. Se iban antes de que la conversación profundizara.
Ella los despedía siempre de pie, con una sonrisa suave, con un abrazo que duraba un segundo más de lo necesario, como si supiera que cada encuentro podía ser el último en mucho tiempo. Lo que ninguno de ellos percibió fue que, lejos de la familia, la abuela empezó a hacer lo que siempre había hecho mejor: observar y escuchar. Escuchaba las historias de otros ancianos, dolores similares, hijos ausentes, promesas incumplidas, y en lugar de endurecerse, ofrecía consuelo, palabras sencillas, gestos pequeños, presencia. Sin darse cuenta, se convirtió en un punto de apoyo para quienes la rodeaban, no porque buscara protagonismo, sino porque su carácter no sabía ser de otra forma. Mientras tanto, sus hijos continuaban con sus vidas, ascensos, compras, nuevas metas, todo parecía avanzar, menos algo esencial: la conexión. Un día, uno de ellos recibió una llamada inesperada. No era urgente, no era alarmante, solo era necesaria. Y por primera vez en mucho tiempo, la familia tuvo que detenerse, mirarse, escuchar algo que no estaban preparados para oír, porque la distancia que habían construido con tanto cuidado ya no podía ocultarse detrás de palabras amables. Y el silencio de la abuela, ese silencio lleno de dignidad, estaba a punto de volverse imposible de ignorar. La situación que obligó a la familia a reunirse no fue grave, al menos no al principio. Uno de los nietos, el más joven, comenzó a tener problemas en la escuela. No eran faltas graves, pero sí constantes: distracción, respuestas impulsivas, silencios prolongados cuando le preguntaban algo simple. Los profesores hablaron de una etapa, los padres de falta de disciplina. Nadie pensó en preguntar más allá, hasta que un día el niño se negó a volver a clases. No lloraba, no gritaba, simplemente se cerró. Fue entonces cuando, por falta de opciones, lo llevaron al lugar donde estaba la abuela. No porque creyeran que ella tuviera la respuesta, sino porque no sabían qué más hacer. El niño se sentó frente a ella sin decir una palabra. Miraba el suelo, apretaba las manos. El ambiente estaba cargado de una tensión que nadie sabía nombrar. La abuela no lo interrogó, no lo corrigió, no le pidió explicaciones. Solo se sentó a su lado. Pasaron varios minutos en silencio, un silencio distinto, cómodo, respetuoso. Luego, con voz suave, ella le habló de cuando era niña, de cómo también se había sentido fuera de lugar, de cómo había aprendido que no todo se entiende de inmediato, pero todo se siente. El niño levantó la mirada. Por primera vez en semanas habló. No dijo mucho, pero dijo lo suficiente. La abuela escuchó con atención absoluta, sin interrumpir, sin minimizar, sin dar sermones. Al final, le tomó la mano y le dijo algo sencillo, algo que no estaba en ningún manual. No tienes que ser como esperan, tienes que ser honesto con lo que sientes. Ese día, el niño salió distinto, más ligero, más tranquilo. Los padres lo notaron, y algo incómodo comenzó a crecer en ellos. No era admiración aún, era una pregunta. ¿Cómo alguien a quien habían relegado, alguien que consideraban frágil, había logrado en minutos lo que ellos no consiguieron en meses? A partir de ese día, otros comenzaron a acercarse a la abuela, no por curiosidad, sino por necesidad. Personas que también cargaban silencios, dudas, culpa. Ella nunca prometía soluciones, solo ofrecía escucha. Y mientras su influencia crecía de manera invisible, la familia empezó a sentir algo que llevaba tiempo evitando: vergüenza, no por lo que ella hacía, sino por lo que ellos habían dejado de hacer, porque era imposible ignorar una verdad incómoda. La persona que habían apartado seguía siendo el corazón más firme del que todos dependían. Y aún faltaba el momento más difícil, el momento en que tendrían que mirarla a los ojos y reconocerlo. La reunión familiar no fue planeada con intención de confrontar. Nadie dijo, tenemos que hablar. Nadie anunció decisiones importantes. Simplemente ocurrió. Fue una tarde común, un motivo pequeño,
Una de esas reuniones que antes se organizaban sin pensar y que ahora costaban cada vez más esfuerzo. La abuela estaba sentada en su lugar habitual, con la espalda recta y las manos descansando sobre el regazo. Observaba, como siempre. Los hijos hablaban entre ellos, comentarios cruzados, problemas cotidianos, quejas, comparaciones, cada uno cargando su propio cansancio, sus propias frustraciones. Hasta que uno de ellos, sin mala intención, pero sin cuidado, hizo un comentario que lo cambió todo. Dijo que la abuela estaba mejor atendida ahora, que era lo más práctico, que ya no podía seguir el ritmo de la familia. No fue una acusación directa, fue peor. Fue una justificación. El silencio que siguió fue incómodo. Nadie miró a la abuela, nadie quiso ser el primero en sostener su mirada. Y entonces ella habló. No levantó la voz, no pidió explicaciones, no reclamó nada. Solo dijo que entendía, que sabía que el mundo había cambiado, que sus hijos tenían responsabilidades, metas, vidas complejas, que no guardaba rencor. Pero luego agregó algo más. Dijo que lo único que le dolía no era estar lejos, sino haber dejado de ser vista, haber pasado de ser madre a ser una carga bien organizada. Las palabras no fueron duras, fueron claras. Uno de los hijos intentó responder, explicar, defenderse, pero no encontró argumentos sólidos. Otro bajó la mirada, otro apretó los labios. Porque todos entendieron, al mismo tiempo, algo que habían evitado durante años. No la habían cuidado por amor, la habían apartado por comodidad. El momento más difícil llegó cuando la abuela se levantó lentamente y, con una serenidad que desarmó a todos, dijo que no esperaba disculpas, que no necesitaba ser llevada de vuelta ni puesta en el centro. Solo necesitaba verdad, y esa verdad cayó con peso. Porque reconocerla implicaba aceptar que el éxito que tanto defendían había sido construido, dejando atrás lo más esencial. Nadie lloró en ese instante, pero algo se rompió por dentro. Y por primera vez, el orgullo dejó de parecer fortaleza y comenzó a mostrarse como lo que siempre fue, una barrera frágil frente a la humildad. Nada se resolvió de un día para otro. Después de aquella conversación, no hubo abrazos inmediatos ni promesas grandilocuentes. Cada uno regresó a su vida con una incomodidad nueva, difícil de nombrar. No era culpa exactamente, era conciencia. Los hijos comenzaron a visitarla más seguido. Al principio, con torpeza, conversaciones breves, silencios largos, preguntas simples. No sabían bien cómo acercarse sin parecer interesados, sin sonar forzados. La abuela los recibió como siempre, sin reproches, sin cuentas pendientes, sin recordatorios del pasado. Pero algo había cambiado. Ya no aceptaba excusas disfrazadas de cuidado. Cuando alguien intentaba decidir por ella sin escucharla, hablaba con claridad. Cuando alguna visita era apurada, lo notaba. Y si sentía que no había presencia real, prefería quedarse sola. No por orgullo, por respeto propio. Con el tiempo, los nietos comenzaron a buscarla por voluntad propia. Se sentaban a su lado, le contaban cosas pequeñas, dudas que no se animaban a decir en casa. Ella no daba respuestas rápidas, hacía preguntas, dejaba que cada uno pensara. Así era su forma de enseñar. Los hijos empezaron a entender que la humildad no es retroceder, sino saber en qué momento hay que detenerse. No todos cambiaron de la misma manera. Algunos lo hicieron con sinceridad, otros con dificultad, pero ninguno volvió a verla como antes. Cuando la abuela ya no estuvo, no hubo grandes discursos. No fue necesaria ninguna herencia material para medir su valor. Su ausencia se notó en gestos cotidianos. Una silla vacía, una pregunta sin respuesta, una decisión tomada con más cuidado. Lo que dejó no fue dinero, fue carácter. Años después, cuando la familia enfrentaba conflictos, alguien solía decir, ¿qué habría hecho ella? Y esa simple pregunta bastaba para corregir el rumbo.
porque la humildad que antes despreciaron se convirtió en la base de todo lo que lograron sostener. Y aunque nadie quiso mostrarla cuando aún vivía, terminó siendo la figura más respetada cuando ya no estaba. Ese fue su legado, silencioso, firme, imposible de ignorar. A veces, el mayor error no es rechazar a alguien, sino olvidar mirarlo. Esta historia no habla solo de una abuela. Habla de todas las personas que cargan sabiduría en silencio, de quienes sostuvieron hogares, valores y familias sin pedir nada a cambio. Si esta historia te hizo pensar en alguien, si te recordó una mirada, una ausencia o una deuda emocional que aún puede saldarse, no la ignores. Aún estás a tiempo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Si estos relatos te acompañan, suscríbete a Voces del Legado y comparte esta historia con alguien que tal vez hoy necesite ser visto. Porque el verdadero legado no se hereda, se honra.